El mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. Aleluya. Ofrezcamos este incienso ante la buena nueva de nuestro Salvador, que anuncia vida a nuestras almas, implorando, Señor, ten piedad. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo. Estén en silencio, oyentes, el santo evangelio se les va a anunciar. Escuchen, glorifiquen y den gracias al Verbo de Dios viviente. Decía el Señor: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo y dijera en sus adentros: mi amo tarda, y comenzase a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es la verdad. La paz sea con ustedes. Bendiciones a Jesucristo por darnos su palabra de vida. Gloria y bendiciones a Jesucristo. Gloria y bendiciones.
2 últimos domingos hemos escuchado en el Evangelio el discurso escatológico de Jesús. Es decir, el discurso en donde el Señor explica las señales del fin del mundo y la gran tribulación. Hoy damos un salto en el mismo capítulo 24 de San Mateo, y no al fin de este mundo, sino lo referente al mundo eterno. Concretamente, el Señor habla de un castigo y un lugar donde habrá, dice, llanto y rechinar de dientes. Uno de los temas más difíciles de comprender de nuestra fe es el dogma cristiano del infierno. Sabemos por fe que el infierno existe, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita en un mundo tan flagelado por la ignorancia y el sufrimiento que personas que no lo amen, sea por no conocerlo o por dudar de él o porque el mundo los ha absorbido sin más, se pierda en una eternidad, en un sufrimiento irremediable? Esto puede obedecer, entre otros motivos, un poco por miedo a pensar en la muerte y en el más allá. Otro, porque nos conformamos para no saber qué es lo que ocurre con nuestra vida mediocre, o porque no entendemos el significado de lo que es el infierno, su concepto. El infierno es una opción, una decisión. Ahora bien, las injusticias que cometemos o las distracciones que nos desvían de nuestro fin último, que es Dios, o esas caricaturas que a veces hacemos de nuestra fe, pudieran no llevarnos al infierno, pero sí al purgatorio, donde en justicia Dios purifica los errores y las torpezas de nuestra vida temporal. Pero el infierno, que es real y no un artilugio clerical para asustar a los fieles para que se porten bien, es un estado de negación de Dios. En efecto, Dios no predestina, y nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es precisamente lo que se designa con la palabra infierno. Ahora bien, la opción de vida del hombre se hace en definitiva en el momento de la muerte, cuando morimos. Se acaba nuestro tiempo de merecer. Esta vida suya está entonces ante el juez. Su opción,
que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida puede tener distintas formas. Puede haber personas, nos recuerda el Papa Emérito Benedicto XVI, en esa preciosa encíclica Salvados por la Esperanza, puede haber personas, dice, que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas, dice, en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas, el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir, concluye diciendo el Papa Emérito, podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con el término infierno. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe. Hay personas que me han dicho: Padre, ¿qué tiene de malo ir a hacerme una curación tipo Reiki, o ir a la yoga, o recibir ángeles en la noche a cierta hora que me los mandan, o creer en tal o cual superstición, que ellos no lo llaman así, pero en el fondo lo es? ¿Qué tiene de malo? Pues probablemente no tenga aparentemente nada de malo, pero arriesgamos nuestra fe. Quien cree en esas tonterías puede arriesgar su fe y por tanto su eternidad. Cuidemos también nuestra moral, porque son los actos los que determinan que una acción sea buena o mala. Dice nuestro Señor en un pasaje del Evangelio que dos estarán en un mismo molino, una será tomada y la otra dejada. Y aquí estaremos muchos en la misma ciudad, unos serán santificados y los otros no. Habrá dos practicando una cirugía en un hospital, litigando en un despacho, dando clases en alguna cátedra. Uno será tomado y el otro no, por sus actos morales. En definitiva, vivamos en gracia y recemos, los invito, esa hermosa jaculatoria que nos enseñó la Virgen María y a lo largo del día y muchas veces. Oh Jesús mío, dice la Virgen, que digamos: perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y dice, y nosotros estamos ahí incluidos, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Y vaya que estamos necesitados de esta divina misericordia que el Papa ha convocado un año de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso,